Bueno, entonces ya somos 20. Ya somos 20. Correcto. Gracias, hermana, por la observación. Con gusto, sí, señor. Ya somos 20. Edna solucionó el problema del micrófono. La vez pasada nos fue mal con el micrófono suyo. No escuchábamos sus intervenciones, muy regular. Espero que haya mejorado, que me interesa escuchar a los estudiantes. Se unió la hermana Edith Paredes. Edith parece que viene del trabajo, viene con bolso y todo. Bienvenida. Ah, y está Héctor Fabio, ni modo, mi hermano pastor Héctor Fabio. Tuluá, me alegro saludarte. Amén, hermano pastor Eduardo, Dios me lo bendiga. Bueno, Héctor. Estoy en todas, hermano. Ay, bueno. Y Ana Patricia se unió. Dios le bendiga, hermano. Amén, bienvenida. Gracias. Ok, hermana Roncancio. Vamos a... Tienen la... No olviden que tenemos que tener la Biblia, notas para escribir, tengan sus implementos, la Biblia, la palabra de Dios, alguna versión adicional, hojas, el material de trabajo que les envió la hermana Adriana. Entonces, vamos a orar, ya son las 9 en punto, vamos a orar en honor a los que han venido a tiempo a su clase, porque hay que ser cumplidos en esta parte. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos el honor y la posibilidad de estar en esta clase. Gracias por guardarnos durante el día en diferentes actividades. Gracias por los estudiantes que están en su clase, que han venido, que se han esforzado. Esperamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilustre, nos ayude, nos ilumine para entender este módulo importante en el desarrollo y crecimiento personal en el servicio a ti, Señor. Muchas gracias por tus bendiciones, muchas gracias por tus bondades, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, con el material que ustedes tienen en su poder, vamos a tomar dos ejes conceptuales de la temática de esta noche. El primer eje que vamos a desarrollar es las comunidades terapéuticas comunes y corrientes normales y sus resultados. El segundo eje que vamos a desarrollar es la iglesia local como una comunidad terapéutica. Y vamos a enfocarlo bíblicamente bajo la línea espiritual, la línea psicológica y la línea escritural. Tres elementos vitales para entender cómo la iglesia es una comunidad terapéutica que restaura, que ayuda, que acompaña, que abriga, que protege. Se llama terapéutico. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tratar de leer estos conceptos fundamentales para llegar a conclusiones definidas en cuanto a la temática. Entonces, en el material que ustedes tienen en su poder, dice la iglesia como comunidad terapéutica, y voy a leer un texto de la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versículos 17 en adelante. Lucas capítulo 4, verso 17 en adelante. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese es el texto base que vamos a desarrollar.
Entonces, en las comunidades terapéuticas, cuando les hablo de comunidades terapéuticas normales, estoy hablando de instituciones tales como fundaciones de restauración, fundaciones de apoyo a las personas que están sometidas en la drogadicción, fundaciones de apoyo a los habitantes de la calle, que son bastantes hoy en día. Eso va creciendo cada día, los habitantes de la calle. En Cali, por ejemplo, el crecimiento es exponencial, muy rápido. En Cali hay una población de casi 7.000 habitantes de la calle, 7.000. De acuerdo a una reunión que tuvimos hace poquito con el Comité Interreligioso de la Alcaldía, la Secretaría que apoya este tipo de situaciones nos decía que en Cali ya hay 7.000 habitantes de la calle, con diferentes problemas y situaciones habidas y por haber, con diferentes trasfondos, pero son habitantes de la calle, con sus problemáticas determinadas. Entonces, las instituciones apoyan y quieren acompañar estos procesos para resocializar a estas personas. Las comunidades llamadas fundaciones, centros de apoyo, hogares de paso, porque hay hogares de paso, hay iglesias, diferentes denominaciones que tienen hogares de paso, tienen fundaciones, tienen centros de alimentación también, lo que se llama las famosas hogares donde la gente se alimenta, dándole pie para que las personas puedan allí alimentarse con 2.000, con 1.000 pesos, los comedores sociales, como se dice. Entonces, el Estado brinda una posibilidad de apoyo a estas personas que están en diferentes situaciones, a los adictos a las drogas, los criminales, los habitantes de la calle, los que sufren trastornos mentales. Buscan ayudas de una u otra manera o no la buscan, porque algunos voluntariamente acuden a estos centros, otros porque la familia los lleva, otros porque los profesionales los buscan y le dan el tratamiento necesario. Pero eso ha crecido demasiado. La situación en todas las ciudades de Colombia es abismal. Las comunidades sufren y sobre todo los problemas de tipo mental, los trastornos mentales, la ansiedad, la depresión, el estrés, el sentido de vida, los problemas emocionales van creciendo cada día, pero fuerte, a tal punto que el Estado ya permite que las EPS traten el estrés como una enfermedad, traten la ansiedad como una enfermedad, traten la depresión como una enfermedad. Entonces están llamándose a psicólogos, a terapeutas para que apoyen estas problemáticas, no solamente en Colombia, en todo el mundo. El índice de personas afectadas por estos trastornos emocionales es demasiado grande, que es un tipo de situaciones de enfermedades públicas, según los estados, según los países. Entonces, fíjense que eso va creciendo. Pero, ¿cómo hacen estas instituciones para albergar y para recibir semejante grupo de personas que van porque la familia los lleva allá, porque quieren voluntariamente, otros porque quieren un refugio, un lugar? ¿Qué me impresiona que les brindan? Les brindan unos elementos importantes que aquí los apunté. Les brindan aceptación, los aceptan tal como son. Les brindan amistad, les brindan la empatía como aquel elemento valorativo que no solamente es pensar, ponerse en los zapatos ajenos, sino es sentir lo que el otro siente. La empatía va más allá de pensar, no, ponte en los zapatos ajenos. Sí, piensa en eso, pero ahí no llega la empatía. La empatía es sentir lo que el otro está sintiendo. El que tiene empatía hace eso. Y otro elemento es la comprensión. Esa aceptación de esas comunidades me impresiona. Fíjense, yo estaba hablando con unos profesionales de la Secretaría de Bienestar Social de aquí de Cali, y unos eran antropólogos, sociólogos, psicólogos, terapeutas, jóvenes de 25, 20 años. Yo le pregunté a una de ellas, que me la acerqué en una reunión, le pregunté, ¿ustedes sienten hacia esa gente esa empatía, esa comprensión, esa amistad? ¿Ustedes cómo ven ese trabajo? ¿Ustedes disfrutan lo que hacen? Porque están con habitantes de la calle, están con drogadictos, están con gente migrante. ¿Ustedes cómo hacen tan jóvenes como profesionales de diferentes universidades trabajando
en la calle, en territorio, porque ellos van a la calle a trabajar. Y me dicen, nos gusta lo que hacemos, nos encanta lo que hacemos. ¿Les encanta? ¿Tan jóvenes? Sí, nos encanta. Ellos necesitan nuestro trabajo, ellos necesitan nuestra comprensión, nuestra amistad, nuestro aprecio, y así se sienten identificados con nosotros. No nos ven por allá tirados o lejos, no nos ven como lejanos. De tal manera que esa cosa me impresionó mucho hace poquito. Cómo jóvenes profesionales, muchachas y jóvenes bien presentados, se exponen a los habitantes de la calle, que ustedes saben que son con diferentes problemáticas de droga, de problemas mentales y cosas espirituales. Se exponen y los atienden, hablan con ellos, les organizan brigadas de salud, brigadas de peluquería, medicina. Tienen lugares donde ellos se bañan y los cuidan. Entonces, fíjense que me gusta mucho el tema porque las comunidades normales, y uno a veces piensa que el Estado no invierte, y el Estado, las alcaldías invierten. Lo que pasa es que el esfuerzo que se hace no es reconocido. Pero cuando uno se mete en esto y ve esos procesos de cerca, uno valora lo que están haciendo desde su punto de vista. No lo hacen completo, quizás no lo hacen, les falta algo que nosotros sí tenemos, que es lo espiritual, que es la palabra, que es la oración, que es el clamor, que es el Espíritu Santo. Sí tenemos herramientas para ayudarles. En esa simbiosis, en esa unión del elemento estatal, en esa unión de lo que ellos hacen secularmente con el esfuerzo, más el apoyo de la iglesia como tal, se haría una labor interesante. Y ya se hizo. Ya algunas comunidades los llamaron a ellos tienen su brigada, sus profesionales con sus carros de apoyo, y ya la iglesia brinda lo otro en una jornada de un día, la predicación, el texto básico, la oración. Entonces, ese trabajo unido sí da resultados, porque el Estado pone su parte y nosotros ponemos nuestra parte. Pero cuando ellos están solos sin nuestro trabajo espiritual, obviamente, a veces el tema de la resocialización dura demasiado. Para resocializarlo, eso es muy demorado. Yo le preguntaba en la reunión que hubo, le dije, ¿cuántos se han resocializado? ¿Cuántos tienen ustedes registrados en ese censo y cuántos se han resocializado, que han vuelto a la vida social? Porque en ellos hay profesionales en sus drogas, habitantes de la calle que han sido de familias de bien. ¿Cuántos han resocializado esa gente? Me dicen, pocos. Oye, pocos. La inversión es grande del Estado, pero los resultados, como dice acá, resultados desde el punto de vista de resocializarlos es muy poco, les cuento. Algo está pasando. Algo está pasando. Y es donde la iglesia local, donde ustedes y nosotros tenemos que involucrarnos. Porque hay una población que está creciendo en su ciudad, en Bogotá, Medellín, en Cali, Barranquilla, en donde usted esté, en Tunja, en el pueblo, que está creciendo la gente que vive en esas situaciones. Eso está creciendo cada día. Jóvenes que se van de la casa a temprana edad, muchachas que se van a temprana edad a la calle a exponerse, a sufrir, profesionales que han envuelto en la droga, ¿entiendes? De toda clase, ancianos abandonados. Entonces tenemos una situación muy compleja, mucho más grande, porque en el tiempo de Jesús también había ese problema. Habían los pobres y habían los que pedían plata y los que estaban mendigando limosnas en las puertas del templo. Siempre ha habido esa dinámica, siempre ha habido esa problemática social, y más en los imperios antiguos, el imperio romano, el imperio griego, en babilónico, siempre había los que viven en extrema pobreza, en estados de vulnerabilidad. Siempre ha pasado eso. Entonces, lo que quiero enfatizarles es que ese tipo de situaciones se presentan y hay una acción
profesional para ayudarlos, y que aquí en la lectura que les digo a ustedes, en el tercer párrafo del literal 1, del numeral 1, las comunidades terapéuticas normales y sus resultados, el tercer párrafo dice: existe un elemento vital para la recuperación de las personas con trastornos emocionales, y es la aceptación, la amistad, la empatía, la comprensión, los cuales fueron eficaces para que estas personas salgan adelante con su recuperación. Esas cosas ellos las hacen. Entonces, en los centros de la rehabilitación que hay en las ciudades, porque ya eso es otro campo, yo ahorita hablé pues de los habitantes de la calle, los que permanecen en la calle. Ahora hablamos de los centros de rehabilitación. Hay muchos donde rehabilitan los muchachos que están en problemas de drogadicción. Entonces, los valores son los mismos: la aceptación, la comprensión, la amistad, la empatía, y se les acercan para rehabilitarlos y ayudarlos. Entonces, ese elemento humano sirve mucho. Sirve mucho. Yo he conocido centros de rehabilitación que los directores son muy secos, que los directivos y los que enfrentan son muy duros con ellos, demasiado. Pues hay que manejar ciertos elementos allí en esos sitios. Pero el elemento de los valores de la amistad, la aceptación, la empatía y la comprensión son vitales, porque eso es humano, eso es humanidad, y sirve para ayudarlos a que se restauren. El comprenderlos, el escucharlos, el oírlos constantemente, ayuda mucho para que la persona se sienta acompañada y que diga: yo soy aquí importante. Entonces, en esta parte quería enfocarles todo lo que se hace a nivel de comunidades terapéuticas hacia el exterior, desde el punto de vista secular, desde el punto de vista humano, que lo hacen muy bien porque son personas entregadas a ese oficio. Vamos al segundo punto. Ahora, antes de seguir con la iglesia local como comunidad terapéutica, ¿hay alguna intervención, alguna pregunta que tengan ustedes en relación a esto que acabo yo de mencionar, de las comunidades terapéuticas normales, seculares que hay, y que evidentemente hacen trabajos excelentes en la comunidad con pocos resultados, pero ahí van haciendo la labor social? ¿Hay algún hermano que quiera o hermana intervenir en este primer punto que acabo de presentarles? Que levante la mano, no todos a la vez. Me abruman que todos dijeron: aquí estoy. Bueno, no hay nadie, todo queda claro allí. Sí, de los 30 que hay aquí, hay 30, 29. ¿Todo quedó claro? Amén, hermano Eduardo. Bueno, pues listo. Amén, hermano. Bueno, me digas, amén. no entendí nada, hermano Eduardo. No entendí nada de lo que dijo. Bueno, pues. Punto 2. La iglesia local como comunidad terapéutica para el cuidado espiritual. Entonces, vamos a adelantar este proceso. Miren, a ver. Voy a leer la guía. Escuchen la guía, primer párrafo. La iglesia local debe presentar su faceta como comunidad terapéutica, su otra cara como comunidad terapéutica. Y hablo de la iglesia local. No hablo como la iglesia a nivel general, como cuerpo de Cristo, como ente espiritual, sino hablo de la iglesia local visible, donde usted está, donde yo estoy. La iglesia local, la de la esquina, la del barrio, la del pueblo, la iglesia donde está el lugar, el sitio, donde está la gente que se reúne, los 20, los 30, los 50, los 60, los 100, los 200, los 300, en ciudades grandes o pequeñas. Hablo de la iglesia donde usted y yo asistimos, la local, que hay un pastor, unos líderes, tal. Esa es la iglesia a que me refiero, para ubicarnos. La iglesia local es una comunidad de individuos donde son atendidas las necesidades más hondas de cada feligrés. La gente necesita ser amada con amor verdadero, con respeto por sus problemas, sin divulgarlos, con la sensibilidad y la compasión que esto implica. Escuchen bien. La iglesia local debe convertirse en ese elemento, en esa comunidad donde los feligreses y los que asisten se sientan entendidos, se sientan comprendidos, se sientan amada realmente con amor verdadero, con respeto por sus problemas, sin divulgarlo, la confiabilidad.
no hay cosa más irrespetuosa que viola el derecho humano que a usted y a mí nos digan algo de una persona y lo divulguemos. Es una falta de respeto hacia el género humano. Eso no se puede concebir, porque eso es un fuero que solamente a usted le confieren en la confiabilidad. Si la persona quiere mencionarlo al pastor de la iglesia, su responsabilidad. Pero si se lo confiesa a usted, se debe, y le dicen que quieren que usted guarde la información, guárdela hasta que el Señor obre por su Espíritu Santo, que es el que hace la obra perfecta en las personas. Pero si una persona llega y comenta un caso y al siguiente día toda la congregación conoce eso, se vulnera el derecho a la intimidad de esa persona. Y en vez de ayudarla, la enterramos más en su honda situación de crisis que tiene. Entonces, eso debe convertir a la iglesia en una iglesia donde la gente se sienta con un refugio, se sienta amada, se sienta querida, se sienta respetada y se sienta que le están apoyando en su crecimiento, en su acercamiento a Dios, porque es una comunidad toda que apoya esa parte, que ayuda en esa parte. En este tema de la sensibilidad y la compasión es importante entender lo que Jesús sintió por compasión. Compasión no como lástima. No vamos a entender la compasión como lástima, no. Compasión es sentir el dolor ajeno, es sentir misericordia, es dar bondad al otro, es mirarlo y entenderlo en su condición y comprenderlo, lo que está pasando, y ayudarlo, al menos con el silencio y la comprensión. A veces la gente agradece más el silencio que uno hace cuando escucha que decirle, o criticarlo, o señalizarlo, o creerse uno muy espiritual y decirle, usted puede. Pues es fácil que uno diga, puede, porque uno no está allí viviendo la situación del ajeno. Pero vaya usted, vívala y verá cómo le pasa a usted el problema. No va a decir lo mismo. Por eso a veces el silencio es la mejor terapia. Cuando vas a un velorio, que la gente, los familiares lloran de la tristeza que sienten y uno dice, pero hermano, no llore, que tenemos a Cristo. No. Él debe llorar, ella debe llorar, porque es humano. Hasta Jesús lloró por Lázaro. ¿Y por qué no critican a Jesús? Ahí no dicen nada porque Jesús lloró. Pero si un hermano llora porque se le muere la mamá, el papá, el hijo, y uno dice como muy espiritual, no llores, eso pasará pronto. No, es una falta de respeto. Él tiene derecho a llorar, a desahogarse. Entonces la iglesia debe convertirse en esa comunidad que entiende los problemas ajenos, que comprende las circunstancias ajenas, que valora la problemática del otro, lo que está sufriendo. Es que a veces nos creemos tan impugnables, tan perfectos, que no creemos que nunca vamos a ser vulnerables. Y todos aquí somos vulnerables. Todos y todas. Entonces vamos a ver 3 ejemplos que Jesús utilizó de compasión y vamos a contextualizarlo para ir entrando en materia. Quiero que uno de ustedes me colabore con Mateo 9:36, otro que lea Mateo 14:14, ahí dice Mateo 14:1, pero ahí es el de transcripción, es Mateo 14:14 y Mateo 15:32. Amén. Bueno, amén, sí. Voy a leer en Mateo 9:36. Dice así, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces, en el contexto de esta frase, Jesús iba por las ciudades y aldeas enseñando, predicando y sanando.
Y obviamente ese trabajo de predicar y de enseñar y de sanar atrajo a multitudes y tuvo compasión de ellas. Miren la condición de la compasión, la reacción de esa compasión de Jesús. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tenían seguridad, protección, abrigo, guía. No había una guía para ellos. Estaban desbordados, buscando quien les solucionara sus situaciones personales. Estaban desamparadas, como está el ser humano hoy en día, desamparado, se vive solo, tiene compañía pero está solo, vive con gente pero está solo, vive en la empresa pero sufre soledad. Hay gente que está en la iglesia y sufre soledad, se sienten solos o solas y están cantando y están orando con nosotros y salen, pero se sienten solos en su corazón. Hay mucha soledad, hay mucho vacío. Cantan a veces porque quieren alabar al Señor, pero en el corazón están vacíos. Miren lo que dice el Señor: a los quebrantados de corazón Él vino a sanar, a los quebrantados, porque el corazón sufre quebrantos, sufre soledades, sufre tristezas. El ser interno sufre esa falta de que sea comprendido en su situación personal. Entonces tuvo compasión. Estaban desamparadas, solas. Miren ustedes lo interesante del texto, lo asombroso del texto, lo paradójico. La multitud, escuchen la palabra, multitud, ¿y qué estaban? Desamparadas, ¿cierto? Solos. O sea, la multitud no significa que la gente esté contenta. El estar en multitud no significa que la gente, wow. No, señor. No siempre significa unanimidad la multitud, ni significa jolgorio la multitud. Mucha gente, muchas veces se vive en multitud, pero el ser humano se siente solo. Muchas veces se viven con muchos grupos, pero el ser humano se siente desamparado, porque el problema es más interno. Y eso Jesús lo detectó en ese momento. Ahí está la detección de Jesús. Como que no tienen pastor, sin ninguna guía. Hay gente que va porque va, pero no sabe por qué. Entonces analicemos eso. El otro texto, cuando ya el Señor alimenta a un montón de gente allí, uno que me ayude, Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Okay. Gracias, hermana. El Señor se fue a una barca, lugar desierto, se apartó. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Le siguió a pie. Me gusta la palabra esa. Le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó. O sea, tanto era la caminada que la gente se metió buscando a Jesús. Jesús entendió el cansancio que tenían, la fatiga que tenían, y entendió que la gente iba tras él, no importando las distancias, no importando los lugares que tenían que atravesar, las distancias, no importaba, a pie, vamos a pie a buscarlo. Y la gente humanamente estaba ya cansada, agotada, y evidentemente el Señor detectó la condición y se condolió, tuvo compasión de esa situación de las personas. Entonces despierta bondad, despierta misericordia la compasión, despierta entendimiento, sensibilidad. Hay que ser sensible, no ser, oh, yo no siento eso. Usted siente, yo siento también. Tenemos sensibilidades. Hay que sentir el dolor ajeno, sin llegar a ser una persona que le gusta despertar lástima. No, no es lástima, es entender
el por qué el otro está pasando esa situación. Y Mateo capítulo 15, verso 32, por favor. Amén. Por acá dice, alimentación de los 4,000. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desmayen en el camino. Amén, hermana Isela. Por ahí vi al discípulo, ¿no? Ahí está el alumno ahí que tiene. Bueno, déjeme saludarlo. Hola. Póngame el micrófono ahí, quiero. Hola, niño. Dios les bendiga. Ay, qué belleza. Dios te bendiga, papito. ¿Cómo estás? Me gusta verte en la clase. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Ok, estate ahí. Ok, Dios te bendiga. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver aquí el tema. 3 días están conmigo y no tienen que comer. No tienen que comer. ¿Qué fue lo que Jesús les despertó la compasión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les Ellos despertó? tenían hambre. Claro. No estaban en un día de ayuno. No estaban ayunando. Estaban sintiendo. ¿Ok? Hambre. 3 días. 3 días ahí caminando con el Señor. Entonces, y enviarlos en ayunas, no sea que se desmayen. Miren la importancia que Jesús miró en las personas. Esa gente no ha desayunado, esa gente no ha comido. Y si los devuelvo, se pueden desmayar de hambre, tan débiles. Hola, es que esos detalles son interesantes en lo que Jesús observó aquí. A veces uno sabe que Jesús es Dios, Dios hecho carne, y uno dice, epa, ¿cómo Dios hecho carne tuvo ese sentir, esa dimensión de ser sensible, de compasión hacia las personas, viendo sus necesidades? Porque otro predicador se va, una campaña evangelística, se va. Pero Jesús tuvo compasión de las personas allí y trajo la necesidad de resolverles una situación alimenticia. Entonces, eso evidentemente despertó a la gente ese deseo de que sus problemas en ese sentido con Jesús fueran resueltos. Por eso lo malinterpretaron y querían hacerlo rey. Ese es otro tema. Pero al menos Jesús sintió compasión de las personas. Entonces, hasta Job, aquí dice Job 19:21, Job le pidió a sus amigos, entre comillas, señores, tengan compasión de mí. Se lo dijo como 2 o 3 veces en el texto. Tengan compasión de mí, hombre. Estoy siendo agarroteado, apaleado, mejor dicho, de todo aquí, y ustedes de mí no tienen compasión, hermano. Es una criticadera, un señalamiento a toda hora, y juzgue y condene, tú no sé qué, tú para allá, tú para acá, tú eres culpable, y era un señalamiento permanente. Y dice, oye, ya basta, hombre, déjenme quieto, tengan compasión de mí. Tengan de mí misericordia, que me están dando demasiado duro. Hasta Job le dijo a los amigos de él que humanamente tuvieran compasión o comprensión de su problemática, porque Job sabía que estaba en una condición difícil, complicada. Entonces, fíjense que en la iglesia como elemento terapéutico debe ser una iglesia comprensible a esas dimensiones, una iglesia sensible a esas problemáticas, una iglesia que entienda la naturaleza del ser humano como es y que somos compasivos en el momento exacto, en esas necesidades que tiene la persona. Por ejemplo, hay hermanos que cuando llegan a la iglesia y vienen de caminar hartas horas para un culto, llegan cansados, llegan agotados porque vienen caminando o vienen en esos transportes hoy en día que uno viene apretado y viene saturado, pisoteado, no sé qué, y uno llega a la iglesia a buscar un refugio. Hombre, esa gente viene con esas cargas, con esas situaciones, o tuvo un día fuerte en el trabajo, un día... por eso uno va a buscar refugio al culto. Uno busca refugio del Señor en la iglesia.
Pero no, uno le dan es una garrotera allí, una predica, una garrotera y usted que no sé qué. Hermanos, hay que aprender a manejar la palabra para que la gente se restaure y sienta identificación de la parte interna primero en su afectación. De tal manera que esas cosas hay que sensibilizarlas demasiadamente, porque la iglesia es una comunidad terapéutica y ahorita vemos una cosa interesante en Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia fue terapéutica en el primer siglo. Cuando se es una iglesia comprensiva, que tiene compasión, que tiene sensibilidad, se derrama más fácilmente el Espíritu Santo sin tener convenciones. Porque el Espíritu Santo se debe derramar en cualquier culto sencillo, no esperar una convención o una campaña por recepción del Espíritu Santo. ¿De cuándo acá la iglesia apostólica tenía campaña por recepción del Espíritu Santo? ¿De cuándo acá? ¿O hacían campaña de sanidad de los apóstoles? ¿De cuándo acá? Esa cosa es nuestra. Porque no ocurren cotidianamente. ¿Por qué? Porque hay en el corazón heridas, situaciones duras, situaciones graves, situaciones en el alma, que a veces en la comunidad, en la unanimidad no la hay. Y cuando no hay unanimidad, no se derrama el Espíritu Santo fácilmente. Porque donde hay unanimidad, juntos todos, unánimes, allí se derrama el Espíritu Santo hasta en la prédica, hasta en una oración, hasta en una normal lectura bíblica se puede derramar. El Espíritu Santo se derrama en cualquier momento en una comunidad cristiana, en la iglesia. Porque eso es lo que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿O no lo vemos así? Se derramaba normalmente. Cuando se predicaba, cuando se oraba, se derramaba cotidianamente. Pero ahora tenemos que hacer una fuerza tremenda para que la gente reciba y los zarandeamos y los curucuteamos y los no sé qué, y le ponemos la mano. Un momentico. La iglesia local es la receptora del Espíritu Santo todos los días. En la casa, en la oficina, en el carro. El Espíritu Santo lo hemos sacado de esos contextos y creemos solamente que se derrama en una convención y punto. Estamos equivocados. Entonces, cuando vamos a la casa ya no se recibe. Y cuando estamos en la iglesia poco se recibe. Porque la iglesia como tal debe entender los procesos, cómo se derrama el Espíritu Santo, que es el consolador, porque el Espíritu Santo en el griego es el paracletos, y paracletos es el abogado, el defensor, el refugio. El Espíritu Santo es la base de una iglesia restaurativa. Una iglesia que tiene el Espíritu Santo restaura, porque el Espíritu Santo da consuelo al alma, llena el corazón del afligido, del necesitado, del angustiado, del que está solo, del que está perdido en situaciones diversas. Es el Espíritu Santo quien lo llena y lo conmueve y lo consuela y lo satura de su presencia para que tenga plenitud de alegría o de felicidad. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, hermanos, la comunidad eclesiástica debe ser esa iglesia local. Entonces, yo le apuesto a pensar en que la iglesia local es la comunidad donde debe ser ese elemento restaurativo permanente, ese elemento de refugio constante. Allí donde se mira la iglesia del Señor, allí en esencia, donde está usted, el pastor, los hermanos, juntos allí, las problemáticas, cada uno con sus situaciones. Allí donde está la esencia de una iglesia terapéutica. Entonces, la iglesia debe y puede ser un lugar donde abunda el amor, la aceptación, la misericordia, el perdón. Y yo aquí hago un paréntesis, perdonar, y lo divido, perder y dar. Cuando uno perdona, pierde su orgullo, pierde su soberbia, pierde su ostentación, pierde su humanidad como una persona insensible, pierde eso, pero da amor y da misericordia. Perdonar, divídala y verá. Perdonar, perder. Algo hay que perder y algo hay que dar cuando uno perdona. Es ahí donde se da el consejo y la corrección dentro del marco de la compasión, no lástima. La iglesia debe ser un lugar donde desaparezca la brecha entre generaciones, jóvenes y adultos mayores y ancianos, donde desaparezca esa brecha, aunque ellos para allá, nosotros para acá.
donde puede ser un lugar donde la raza, el color de piel, el nivel económico o social, académico, sea motivo de contiendas, celos o murmuraciones. La iglesia es un lugar de refugio para el necesitado, el angustiado, el menesteroso, para el pobre, el rico, donde la gente sea aceptada y apoyada, donde si alguno está herido, todos comparten su dolor. Es una iglesia. Todos se aceptan. Es terapéutico eso. Por eso la iglesia, de hecho, los apóstoles fue modelo. Porque lo que ahora voy a hablar, lo que ahora voy a presentar, le fue modelo por eso. La iglesia de Jerusalén fue modelo por eso. Entonces miren ustedes que el restaurar, el acompañar, el apoyar, ¿parte de dónde? De la iglesia local. De esos 10, 20, 30, 40, que entiendan cuál es el proceso de refugio que la persona necesita, cuál es el proceso de acompañamiento que ese ser humano necesita, que esa familia, que esa pareja, que esa situación, cuál es el problema de acompañamiento, que a veces nosotros somos, aquí sentimos que somos expugnables, que no tenemos problemas y los de allá sí tienen problemas. No, todos tenemos problemas de una u otra manera. Y necesitamos apoyarnos mutuamente y entendernos mutuamente como una comunidad unida, como una comunidad que necesita constantemente acercarse al Señor para sentir fortaleza y espiritual, y que la gente entienda que si uno va y si uno se arrodilla es porque necesita del Señor, porque uno necesita su refugio, su fortaleza. Entonces, en este orden de ideas, vamos a presentar los elementos de la restauración, de la terapia, de ese enfoque espiritual, del cuidado espiritual, en la espiritualidad, la psicología y las escrituras. Vamos a unirnos estos conceptos, la espiritualidad, la psicología y las escrituras. ¿Cómo podemos tejer esta parte en el fundamento de la iglesia terapéutica, la iglesia a nivel local? Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud tienen? Yo quisiera escucharlos, algún aporte, porque vamos aquí a una parte interesante. Yo enfoqué la comunidad terapéutica como iglesia local, como tal, que atrae, que es compasiva, que es una iglesia que tiene sensibilidad, una iglesia que acepta a las personas, que no las rechaza, sino que las acepta tal como son y sabe que el Espíritu Santo es el que hace la obra perfecta. ¿Alguien quiere intervenir? Si me dice para darle la palabra, si alguno quiere intervenir en esa parte. Amén, hermano Eduardo. Hola. Sí, hermano. Yo quería compartirle algo porque en el Salmo 133 dice, mira cuán bueno es habitar todos los hermanos juntos en armonía, cuando a veces los mismos hermanos o los mismos simpatizantes en las iglesias se sienten solos, se sienten desplazados, a veces no hay comunicación del pastor o de los hermanos en acercarse a esas personas que llegan necesitadas a la iglesia, porque hay mucha empatía, hermano, a veces, y verdaderamente no comprendemos que nosotros debemos de ayudar al necesitado, al que llega, al sediento. Amén. Gracias, hermano. Usted tocó un texto que es inevitablemente que yo no diga algo sobre ese texto. Voy a explicar ese texto teológicamente qué significa, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con la comunidad eclesiástica, porque ahí tiene que ver con una comunidad que se reúne, que va a sus cultos, que va a sus reuniones como parte de nuestra feligresía, de nuestros deberes cristianos, es asistir, ir. ¿Por qué vamos? ¿Por qué asistimos? Tiene que haber una motivación para eso, un interés. Entonces, veamos a ver qué nos dice el Salmo 133. Porque a veces lo dejamos en el primer versículo. ¿Y los demás qué? ¿No sirven? Los demás sí sirven. Vamos a ver todo el panorama del conjunto del texto y nos vamos a interpretarlo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es armonía? Una cosa es estar juntos sin armonía y otra cosa es estar juntos en armonía. Armonía es un mismo sentir. Armonizar es tener el mismo concepto, el mismo pensamiento, la misma idea. Eso es armonía.
como cuando la orquesta, ¿no? La orquesta, las bandas musicales, ¿por qué tienen armonía? Está la batería, está el saxofón, está la guitarra, está todos los instrumentos, pero cuando suenan todos en la tónica y en la estructura musical, suena armónicamente, porque los ponen a sonar bien. Hay armonía, entonces se escucha delicioso al oído. La armonía es estar en un solo concepto, en una sola ideal, en un solo pensamiento, eso es armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. El buen óleo, el sacerdotal, porque este óleo aquí es sacerdotal, porque si habla del sacerdote, no era una cucharadita que montaban en la cabeza de Aarón. El buen óleo, que era el perfumado, porque era de sustancia de plantas aromáticas especiales que se hacía ese óleo. Escuchen lo que dice el libro de Hechos, de Éxodo, donde se estructura la forma como deben hacer el óleo para la consagración. Era de especies aromáticas finas, de buen olor, de buen olor. Y a ese sacerdote en la consagración lo bañaban de ese óleo, lo bañaban totalmente en la consagración. No era un poquito de aceite que le echaban como los hermanos tienen hoy en día en los púlpitos, que tienen un poquito de aceite. Ese aceite allá, que dice aquí el texto, era una palangana. Ese aceite de la consagración era una palangana y se la mandaban toda al sacerdote para consagrarlo. Y cuando caía ese aceite lo refrescaba totalmente, su barba, su cabeza, sus vestidos, sus brazos, sus manos, todo lo cubría el aceite, pero todo. Y salía con olor fragante ese sacerdote. Salía oloroso, fragante. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea que la armonía, escuche, la armonía que dice aquí es como el óleo cuando desciende en la cabeza del sacerdote, lo refresca. Escuche, la armonía es como el buen óleo, refresca, suaviza. Hay fraternidad, hay amor, hay comprensión. O sea, el óleo significa ese aceite que armoniza las relaciones, que no hay fricción, no hay contienda, no hay pelea, no hay celos, no hay murmuraciones, porque el óleo todo lo suaviza. Y ustedes saben que óleo simboliza el Espíritu Santo. ¿Ya ven la importancia de esto? El óleo, el Espíritu Santo suaviza las heridas. El Espíritu Santo evita las murmuraciones, el Espíritu Santo evita los señalamientos, el Espíritu Santo evita que seamos juzgados unos con el otro. Eso lo evita el óleo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Armoniza las relaciones entre creyentes. El óleo, porque así como dice aquí, es como el buen óleo. Así es la armonía entre los hermanos. Porque el Espíritu Santo produce una armonía maravillosa entre el creyente. Edith, ¿está durmiendo? ¿Qué te pasa, Edith? Hágame el favor y me despierta, que estamos en clase. A ver. Aleluya. O la estoy durmiendo con mi voz. Hágame el favor. Perdón. Bueno, ya la desperté, pues. Ese es el deber de mi programa como profesor. Entonces, ya expliqué el concepto del óleo, ¿no? Como el rocío de Hermón. Este es más bonito. Esta comparación es bellísima para entender la armonía en la iglesia. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Solamente allí, en ese contexto, cuando la armonía es a través de la unción del Espíritu Santo que suaviza, y con el rocío de Hermón que desciende de los montes de Sión, el rocío es producto de la condensación del aire, del agua. Ustedes escucharon que en primaria nos enseñaron a nosotros los 4 estados del agua. Entonces el agua se evapora, ¿cierto? Es líquida. Está en los mares y en los ríos.
por la acción del sol, se evapora y sube, se vuelve gas, ¿verdad? Y cuando está arriba, en estado de gas, por el peso se condensa, condensación. Y en esa condensación, que es un estado del agua, se precipita y cae el aguacero. Cuando el aire es saturado por el gas, o sea, por el vapor de agua, porque el aire no trata de contener la capacidad de gas que sube, ese aire se vuelve rocío y cae el rocío y el rocío refresca. Hermón, en lo alto, desplegaba el rocío y abajo estaba el desierto. Y ese rocío llegaba hasta las colinas de Sion, que refrescaba esa parte desértica donde el rocío iba por los espacios, iba por los kilómetros, y el rocío refrescaba el árido desierto. ¿Entendieron la figura del rocío? El rocío, aunque la temperatura esté altísima, aunque la temperatura esté harta, el rocío refresca. Eso es lo que pasa cuando estamos en armonía. Eso es lo que pasa cuando estamos en armonía juntos. Si usted viene a la iglesia cabezón de los problemas y angustiado con las situaciones, viene el rocío de la presencia de Dios y lo aplaca. Lo aplaca. Lo ayuda. El rocío de la presencia de Dios en un culto armoniza. Usted va sobrecargado al culto y sale contento. ¿Por qué? Porque el rocío de Dios lo calmó. Y ese rocío debe llegar hasta la casa de uno para que haya calma y tranquilidad. Entonces, por ahí dice que es como el buen óleo y como el rocío, porque el rocío refresca. Por eso en la costa atlántica la gente le gusta ir en los meses de diciembre, enero y febrero, porque hace mucho viento. Los vientos elíseos que vienen del mar vienen y refrescan la ciudad, especialmente Barranquilla. Y hay un viento tremendo en diciembre, enero y febrero, en esas vacaciones, que la ciudad se refresca, Cartagena, Santa Marta, porque viene ese viento producto de los vientos elíseos, que son rocíos, son vientos refrescos en la mañana. Y aunque la ciudad esté caliente, se refresca la ciudad. Así es el Espíritu Santo. Y aunque usted esté caliente de la ira, de la rabia por algo, el Espíritu Santo, el rocío, lo calma, lo suaviza, lo pone quieto. Amén, hermanos. Ese versículo, ese salmo es maravilloso para entender qué es estar en armonía. Es como el rocío de Hermón, es como el óleo de la armonía, estar juntos con los hermanos. Y en esa condición de estar en esa armonía hermosa y bella, es donde se derrama el Espíritu Santo. Donde hay armonía, realmente se derrama el Espíritu Santo. No hay otra condición. Porque así lo dice la Biblia. No me dice otra cosa. Vamos a través del texto sagrado. Hechos capítulo 1, verso 12. Vamos allá. Hechos capítulo 1. Vamos a ver ahí esa comunidad y esa comunidad que empezó allí nueva. ¿Qué pasó con esa comunidad? Bueno. Hechos 1, verso 12 al 14. Yo voy a pedir a uno que intervenga y lea esos 3 versículos, por favor. Dios le bendiga. Dice Hechos 1, 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gracias, hermano. ¿Qué les dice a ustedes ese texto? Escuchen.
escuche, aún no se había derramado el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque en el capítulo 2 es donde se derrama. En el 1 se fueron a Jerusalén después de una caminata de casi 1 kilómetro, que equivale a un día de reposo, y se fueron allá a Jerusalén. ¿Qué creen ustedes en ese momento que había en la mente y el corazón de todos ellos? En esta lista que presenta la Biblia. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. 1, Pedro. ¿Quién era Pedro? Lo Un presenta. discípulo. ¿Ah? Un discípulo. Sí, pero en sus características personales, ¿con qué cargas venía Pedro allí? ¿Qué había Pedro atravesado hace días? Había negado al Señor. Le había cortado la oreja a un soldado de estos. Dijo palabras feas. Palabras feas dijo, ¿o no? Escúcheme. La comunidad lo rechazó. Lo rechazaron. Lo pusieron por allá aparte. Este no sirve. Este se apartó. Este está por allá. Este negó al Señor. No es digno que esté con nosotros. Este dijo vulgaridades allá. Este peleó, es violento. ¿Qué hizo la comunidad? ¿Lo atrajo o no lo atrajo? ¿Lo aceptó o no lo aceptó? Lo aceptó. Okay. Punto interesante. Pedro significa Simón, ¿cierto? Simón, Pedro. Simón significa caña débil. Caña débil. Eso significa Simón, caña débil. Y después le pusieron Pedro, piedra dura, fuerte. Miren lo interesante de eso. Pero allí era caña débil todavía, porque estaba golpeado. Pedro anímicamente estaba golpeado. Tenía que rescatar la confianza hacia sus condiscípulos, hacia sus amigos y hermanos. Tenía que rescatar la confianza entre ellos. El que había negado al Señor 3 veces, el que había cortado la oreja de un soldado, el que había dicho palabras groseras, ¿estaba golpeado anímicamente o no? ¿Qué creen ustedes? Venía de un problema de emociones y sensibilidades y de una situación de pérdida de autoestima, de dignidad, y estaba señalizado. ¿Pero qué hizo esta comunidad de gente? Lo acogió. ¿Qué? Lo aceptó. Lo aceptó en su grupo otra vez. ¿Y qué hacemos nosotros a veces cuando alguien tiene sus problemas? Nos creemos tan perfectos que, no, papá, por allá, hermanito, la manita que viene así. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? ¿Dónde está la comunidad terapéutica espiritualmente? Los espirituales verdaderos que acogen a la persona, que la entienden, que la aceptan y lo ayudan a que se levante, se restaure, no importa los problemas que tenga. Ahí está la comunidad de la iglesia, que es para eso. Por eso Dios dejó la iglesia en la tierra, la iglesia local, donde usted está, donde yo estoy, allí, en ese pueblo, en ese barrio, así hayan 5, 10, 20, 30, 40, que no importa, es una comunidad que restaura, que levanta. Porque son los llamados de afuera, eclesía, los llamados de afuera, los que vienen necesitados. Los llamados del mundo vienen apaleados, garroteados, vienen para acá. Amén. Jacobo y Juan. Estos dos, ¿qué imagen ustedes tienen de estos dos ahí en esa listica que está aquí? La imagen de estos dos. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos? ¿Qué les recuerda a estos dos hermanitos? Esos dos querían que descendiera fuego sobre Samaria. Juan Carlos, ¿y qué otra cosa recuerda a ellos dos? ¿Qué más hicieron que el Señor los regañó? Querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Esas figuritas venían con ese contexto.
Esos dos venían con esas problemáticas y ahí estaban sentados con ellos, igual proporción. Los aceptaron tal como eran, los entendieron, los abrazaron, vengan para acá que los necesitamos. ¿Entendés? No los cortaron de raíz. Venga, esta gente le gusta el primer lugar, ellos quieren ser los mandamás de aquí. Y mire cómo quisieron matar a aquellos pueblos pobres samaritanos que quisieron mandar fuego del cielo. Cuando yo leo esto es una comunidad que atrae, que acepta a las personas tal como son. Ahí está el secreto de este texto. Gloria a Dios. Andrés y Felipe. Andrés, ¿quién era? Hermano de Pedro. ¿Cierto? Andrés era el hermano de Pedro. Era el acompañante de Pedro. Y Felipe era el otro que allá se tuvieron la conversa con Natanael. ¿Cierto? Con Natanael, ¿verdad? Ellos dos eran como los cercanos y el uno con el otro se daban la mano porque siempre Andrés y Felipe y ellos como se acompañaban y se apoyaban, eran muy unidos entre ellos. Eran uña y mugre, como se dice, el grupito, el parche, los amigos. Eso era Andrés y Felipe. Y Tomás, ¿quién era Tomás? ¿Alguno de ustedes recuerda algo bonito de Tomás? Sí. Juan estaba dispuesto a dar la vida. Él fue el que dijo, vamos, descendamos para que muramos también con él. Tomás. Algo bueno eso. Amén. ¿Y qué otra cosa dijo Tomás? Cuando reconoció cuando habló en Juan 14, ¿no? Pero después la regó porque fue el único incrédulo. Falto de fe. Entonces uno puede decir, ese hermano falta de fe, vea, ese hermano no creyó, vea, ese hermano incrédulo, ese hermano es, mire, falta de fe, no creyó en el Señor y mostrando, igual que si metiera el dedo, ese es un incrédulo, no vamos a aceptarlo en este grupo, fuera con Tomás porque es incrédulo. Y ahí estaba, con sus defectos, pero cosas positivas, y ahí estaba. ¿Entiendes? Cuando yo leo esta lista, encuentro el carácter de cada persona y encuentro las situaciones de cada uno de ellos. Eso, las diferenciaciones entre ellos, eso a mí me impresiona el texto cuando lo leo. Esto aquí me llama a mí la atención. Estaban juntos. Estaban allí, unánimes. Y las diferencias se habían ido y los señalamientos se habían desaparecido y que tú eres más que otro, que no sé qué, y yo soy más que tú, tal. Habían desaparecido las diferencias entre ellos. Estaban allí juntos. Bartolomé, que poco se habla de él. Mateo, ¿quién era Mateo? ¿Recuerdan ustedes una hermana algo de Mateo? ¿Quién era Mateo? Era un hombre cobrador de impuestos. Era un hombre odiado. Sí, publicano. Si alguien odiaba a los judíos, era un publicano. Era el Chepito. Pero cobraban de mala fe, de mala forma, porque tenían la guardia, los soldados romanos, y el que no pagaba, la fuerza pagaba. Antes eran gota a gota. No, era fuerte la cosa. Ahí los soldados romanos, y el que pagaba tenía que pagar su impuesto a Roma. Era cobrador de impuestos, sí, Luz Esperanza era cobrador de impuestos. Y eso eran personas despreciables ante los judíos. Era lo más bajo para ellos andar con un publicano. Y ahí estaba con ellos. Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo, hijo de Alfeo, ser hermano del Señor. Simón el celote. ¿Qué significa la palabra celote? Simón el celote. Legalista. No. ¿Era como una secta en ese momento o qué? Tampoco. ¿Opositores? ¿No? Bueno, les explico. Era de un grupo político, porque no era secta religiosa. Los celotes no eran sectas religiosas. Ahí les explico, no eran sectarios.
Era un grupo político rebelde a Roma. Ellos no querían que Roma estuviera en el poder y querían sacar a Roma a la fuerza, a la brava. ¿Entienden que era Simón? No era cualquier perendulce. Eso era Simón Pedro, sí. Simón Pedro no, Simón el Celote, que es otro. Simón el Celote, el, entre comillas, escuchen la palabra, revolucionario en ese momento, en ese tiempo. Era Petro. no, Simón el Celote, que es otro. Pedro, no me confunda Simón el Celote con Pedro. No, Petro. Ah, no, usted viene aquí con política. En estos días le doy cátedra política a ustedes a ver cómo se pone eso tan duro. Ese era un tipo de izquierda, pero en ese tiempo histórico, ¿no? Ellos estaban en contra de Roma y ellos peleaban por su Jerusalén y peleaban por su independencia porque decían que era el Mesías el que debía reinar y no Roma. Entonces era un concepto bastante arraigado en ellos. Entonces, y fue aceptado, miren, fue aceptado allí, fue aceptado. Y Judas, hermano de Jacobo, el otro hermano del Señor. Entonces, versículo 14. Todos estos perseveraban, ¿qué? ¿Perseveraban qué? Unánimes en oración y ruego. Estaban unánimes, ¿cierto? Eso me da a mí mucho que decir. Estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Ahí estaban las mujeres metidas. Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Les pregunto a ustedes, en este momento histórico, ¿hacía cuántos días Jesús había muerto? 40 días, más o menos. Estaba una madre herida, ¿no? Una madre con dolor, con pena, con angustia, con duelo. Eso se llama el duelo. Uno sufre un duelo. Cuando uno pierde algo, hay un dolor. Eso se llama duelo. Y los consejeros debemos aprender a manejar el duelo en la gente. Y el duelo no es una cosa que uno solamente hable y hable y hable y hable. No. El que es terapeuta cristiano, el que es consejero, sabe manejar las terapias para el duelo. Eso se debe aprender. Cómo manejar el duelo en las personas. A veces suficiente es un abrazo o el silencio. Porque a veces cuando les hablamos demasiado, lo empeoramos, la embarramos. El acompañamiento, el estar allí, el orar por la persona en ese dolor, el no juzgar a nadie. Sí, a cielos, esperanza, correcto. Porque el ser humano cristiano sufre un duelo. María con sus hermanos estaban en duelo. Y me gusta que lo enfatice aquí. Y la comunidad los recibió, los aceptó. Todos fueron aceptados con sus dolores, sus tristezas, con sus frustraciones, con sus angustias. Ya no estaba el maestro con ellos. Ellos tenían también un dolor. María y los hermanos haber perdido un familiar, porque eso dolió mucho para ellos. El dolor de la pérdida de un ser querido y un hijo. Y los demás perdieron un amigo, a su maestro. Escuchen, habían perdido a un amigo, ¿cierto? Porque Jesús les dijo, vosotros sois mis amigos, y sé lo que yo os mando. Jesús se catalogó como amigos de ellos, ¿verdad? Aún a Judas le dijo, amigo. Aún a Judas, sabiendo que lo iba a entregar, le dijo Jesús, amigo. Entonces, estos hombres habían perdido a su amigo, habían perdido a Jesús. Sí, Héctor Fabio, con sus pruebas y todos siguen unidos. Pero a veces cuando a alguien le pasa algo, lo abandonamos, lo dejamos solo, que se hunda, lo señalizamos, lo condenamos y no lo escuchamos. Y este texto a mí me da una lección profunda cuando yo lo escruto, lo analizo, lo escudriño con atención. Porque aquí hay una comunidad, miren hermanos, aquí hay una comunidad terapéutica que se une en oración, no importa las flaquezas de cada uno, las tristezas, las angustias. Aquí hay una comunidad terapéutica, aquí hay una comunidad de apoyo mutuo con todos.
por todos los problemas que habían pasado ellos. Estaban frustrados porque ya Jesús no estaba. Y quizá la comunidad, amén, así es. Necesitamos estar con esa persona allí, en ese momento, allí. Y estaban todos, porque la crítica del pueblo era grande. Su Jesús había muerto. Me imagino las burlas que había en la comunidad. A veces uno tiene que imaginarse lo que le pasaba a ellos en Jerusalén. ¿Dónde está ese Jesús por 40 días? Dándole. Se burlaban de ellos, se mofaban. ¿Dónde está el que desea sanidades? Y que el maestro, me imagino las burlas que hacían. Amén. Estamos de acuerdo con lo que dice, nuestro deber como humanos es ayudar. Y me imagino yo las burlas que hacían de ellos, más la aflicción interna, tras que externamente eran señalizados, más la aflicción interna, el duelo. Por favor, aquí está una comunidad que entiende, que se une en medio de la prueba, se unieron unánimes, buscaron el mejor antídoto, la oración. Amén, hermana. Ok, Olga González. A veces eso pasa mucho. Este versículo, cuando yo lo ubico acá, me da a mí unas profundas enseñanzas, porque es allí donde uno encuentra el sabor de la Biblia, el texto sagrado, y entender lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos allí. ¿Qué nos quiso decir aquí el Señor? ¿Por qué esto se escribió aquí? ¿Por qué se escribió esto? Para enseñarnos algo. Porque venían golpeados, venían muy golpeados todos ellos, tristes. Pero viene el grupo, escuche, los que dirigen iglesia, los que pastorean, los que tienen liderazgo, viene el grupo y se une en un solo sentir, en un solo propósito. Aquí vamos a unirnos y a apoyarnos todos, no hay otra, en oración. No importa los problemas, las dificultades, las vicisitudes de cada uno, las flaquezas, lo que tenga, vengan para acá. La iglesia es un lugar de refugio, de apoyo, de terapia espiritual, donde está la palabra, la oración, el Espíritu Santo, el acompañamiento, el entendimiento. Amén. Amén, hermanos. Eso se llama cuidado espiritual. Eso se llama el cuidado espiritual. Entre todos, porque la iglesia toda es una comunidad interesante. Porque como dice aquí, la iglesia local es la comunidad, la iglesia casa de Dios, es la columna y baluarte de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15, perdón. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, le dice Pablo a Timoteo. La palabra casa en griego es oikos, que es compañerismo. Hay que apoyarnos, amén, hermana, hay que apoyarnos. Esto es oikos en griego, compañerismo, apoyo mutuo. El oikos de la iglesia es la casa de Dios, el compañerismo mutuo, el apoyo. Que nos vean, el mundo que nos vea como una comunidad unida en ese sentido. Por eso, cuando la iglesia creció, en Hechos capítulo 2, al final, está ese ejemplo. Y la iglesia tenía favor de toda la gente. ¿Por qué la iglesia impactó a la comunidad en Jerusalén? En Hechos capítulo 2, al final, del 41 al 47. No lo va a leer para no demorarnos tanto. ¿Por qué la iglesia impactó? Por ese compañerismo, por esa acción entre ellos, por esa armonía que había, por ese apoyo, por esa sensibilidad entre ellos. Porque las acciones que hacían, el comer juntos, la armonía entre ellos, el apoyarse, eso impactó a la comunidad, a la gente. Y tenía el favor con todo el pueblo. Unanimidad, eso es lo que habla mucho, unanimidad, un solo sentir, un solo propósito, un solo deseo. Sí, el compartir lo mío con lo tuyo, el sentir lo que tú sientes. Yo quiero sentir lo que tú sientes, quiero entender de lo que tú sufres, y no porque quiero como que oír el chisme, a ver qué pasó, qué ocurrió, como ese morbo que a veces tenemos nosotros por oír cosas. No, es que es diferente lo que es la iglesia local, es diferente realmente. Por eso fundamentamos la fe en ese concepto de unanimidad en el pueblo del Señor, como cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo. Entonces ya no hay individualidades. Por eso el Pentecostés, que significa 50,
que es la fiesta de los primeros frutos, las primicias, Cristo las primicias y la cosecha. En la fiesta de las primicias, todas las familias presentaban sus primicias al Señor, ¿cierto? Y la Mesía, ¡ah, la Mesía! En la fiesta de la cosecha, cuando se recogía ya el fruto, escuchen bien, presentaban 2 panes con levadura. 2 panes con levadura. 2, no uno solo. Escuche, lo que significa Pentecostés. Presentaban 2 panes y los mecían y los presentaban al sacerdote. ¿Qué significa 2? Compañerismo. Compañerismo. Esa es la fiesta del Pentecostés. El Pentecostés significa compañerismo, armonía, comunión. Nos llama con el Espíritu Santo porque ese día cayó el Espíritu Santo, pero si hubiera caído en las fiestas del tabernáculo, hubiéramos dicho tabernáculos. Pero la fiesta del Pentecostés, ¿qué significa? Armonía, porque es la presentación de los 2 panes cocidos, amasados y con levadura, donde las desigualdades ya no están, donde las individualidades ya no están, donde las diferencias no están, son unidos 2. No olviden ese principio del Pentecostés. Ahí está el Pentecostés. Por eso aquí dice, estaban todos unánimes, ¿cierto? Escuchen bien la idea, aquí. Quiero que la capten. Versículo 14. Estaban personas unánimes, ¿verdad? En oración. Y el capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Escuchen eso, cuando llegó el día, o sea, la fiesta, era la fiesta de la presentación del pan y esas cosas. ¿Qué significa? Que estaban también unánimes, habían entendido las relaciones. Pentecostés es una fiesta de comunión, de armonía, de relaciones. Ese es que el sentido bíblico del Pentecostés según las raíces. Que ese día se derramó el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y de ahí tomamos la idea de Pentecostés. Pero Pentecostés es más profundo el tema. Mucho más profundo de lo que pensamos. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Ok? Inquietudes al respecto, porque este tema me parece sumamente importante, de iglesia terapéutica que atrae, una iglesia que acompaña, una iglesia donde la gente, el duelo lo supera, la tristeza lo supera, donde hay acompañamiento, armonía, donde se derrama el Espíritu Santo en cualquier momento, porque hay esa armonía, porque hay esa unanimidad, allí se derrama el Espíritu Santo. Es allí donde se derrama el Espíritu Santo. Amén. Es allí donde se derrama el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay algo interesante que quiero mostrarles. En Cristo todos somos iguales. Ya no hay división, ya no hay diferencias. Gálatas capítulo 3, 27 al 29. Un hermano que me lea Gálatas capítulo 3, 27 al 29, por favor. Sí, amén, hermano. Vamos a leer del 27 al 29, Gálatas 3. Por favor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ok. Entonces fíjense ustedes que en Cristo ya somos unos solos y ya no hay diferenciaciones de judío, de griego o de otras condiciones. Ya no existen esas diferenciaciones, porque en Cristo el concepto de unanimidad es muy fuerte, el concepto de armonía es muy fuerte, el concepto de fraternidad es muy fuerte en Cristo. De las diferencias, ya no debe haber diferencias, distanciamientos. No, ya se armoniza las relaciones en la coinonía. La iglesia es un lugar de coinonía, de relaciones armoniosas, de relaciones amables, fraternas. Entonces, hay que trabajar fuertemente esa situación. Eso hay que trabajarlo, pero fuerte.
nos hizo cercanos. Claro, porque extranjeros y advenedizos. Advenedizo es ser de aquí, pero no ser de nada. Es un advenedizo, ser de aquí, pero está por allí. ¿Entiendes? Extranjero, el de afuera, y advenedizo es el de adentro, pero que está separado, que está solo. Entonces, Él nos acercó a nosotros, nos acercó, no nos distanció, sino nos acercó. Y la iglesia debe atraer a la gente, no creerse perfecta, que los demás no quepan. ¿Cómo dice un coro de niños? En el arca de Noé todos caben, ¿se acuerdan? Cantan los niños de escuela dominical. Yo siendo niño lo cantaba en la iglesia allá en Barranquilla. Todos caben. Ya, no, todos caben. En la iglesia todo el mundo cabe. Hasta el Señor aceptó a Judas. Entonces, si Él aceptó a Judas y aceptó a todos con las problemáticas que tenían, ni uno servía, ni uno, con sus problemas diferentes, y a todos los aceptó. ¿Qué somos nosotros para como creernos como que perfectos? ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué es? ¿Qué iglesia? ¿Qué es iglesia? Iglesia es la que acerca. Es los que son llamados de afuera. Vengan los cojos, los paralíticos, los que tienen, vengan, fuérzalos a entrar. Es atracción, que la gente se sienta en la iglesia una comunidad que atrae, que es un refugio para las personas. El resto lo hará el Espíritu Santo. ¿Cómo es la cosa? Eso sí lo hará el Espíritu Santo. Entonces, quería presentarles ese panorama de la iglesia de Jerusalén como una iglesia, cómo nació esa iglesia. Aquí están las bases, la iglesia en ciernes, comenzando en el capítulo 1. A mí me impresiona mucho este capítulo, me llama la atención, porque veo la dimensión de lo que estaba pasando allí, la dimensión. Y lo entiendo ahora por qué es eso, por qué se necesita en la iglesia desaparezcan esas situaciones. Y es lo que el apóstol Pablo en las cartas lo enseña, en Efesios, en Filipenses y en Colosenses. Pablo lo enseña mucho. O sea, Pablo le ataca el problema de las divisiones, de las contiendas, de las murmuraciones, de los celos, de las iras, y habla de revestidos de uno solo. Y constantemente, cuando usted lee las cartas, que son vida práctica, porque las cartas son vida práctica de la iglesia, y los apóstoles siempre enfatizaron en ese tema. Miren las cartas bien, léalas bien, y dirá que las cosas que dice Pablo es para unificar la armonía en el pueblo del Señor, no a dividir, no a contender, no a pelear, no a creernos perfectos. Y recuerdo algo, escuchen esto, están despiertos, no se me duerma, Edith. La estoy mirando desde acá, Edith. Hágame el favor, usted como que tiene pereza. Está trasnochada, pobrecita hermana, trabaja mucho. Bueno, tranquila. Pero yo para poder hacer la clase así, diferente. Hay un texto que nosotros usamos solamente para doctrina de la unicidad. Y la esencia de ese texto es otro. La esencia de ese texto es otro. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Los invito. ¿Qué es lo que nos enseña allí el apóstol Pablo? Ya que estoy aquí en ese tema de la iglesia como elemento terapéutico, a ver qué nos enseña Filipenses 2, que es utilizado por muchos de nosotros como elemento doctrinal. La doctrina de la unicidad y Dios uno. Sí, pero el eje temático es otro. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, unanimidad, ¿no? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, hazte bien, con humildad, con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores al mismo, como superiores. Aplique esto, mira, como superiores. Entonces miramos por encima al uno y al otro, y lo miramos por encima. ¿Qué es eso? Si todos somos en Cristo iguales, y porque alguien le da un cargo, ya se cree pues el todopoderoso, porque tiene un cargo en la congregación, y o tiene un cargo en la iglesia, ya pues se cree el intocable, el perfecto. No, déjese de eso. Dice, superiores a él mismo.
No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Sí, estratificación hay a veces, eso es peligroso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Pregunto, ¿cuál sentir? ¿Cuál es el sentir que dice aquí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que dice aquí el apóstol Pablo que debemos tener como el Señor? ¿Cuál sentir? ¿Cuál es el sentir que habla Pablo allí? ¿Cuál es el sentir? Lo que sigue ahí diciendo, que siendo como pues semejante a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y bueno, siendo como un siervo. Entonces es esa, como la humildad. Exactamente, hermano. La humildad y la sencillez de Jesús. Escuche, aquí se está hablando tengan la humildad, la sencillez. Jesús se rebajó hasta lo sumo. Se hizo humano, lo imposible hecho posible, la divinidad hecha visible, la mansedumbre, la actitud mansa. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Aprendan que Jesús, siendo Dios, se humanó. Eso no lo hace cualquiera. Solamente Dios lo pudo hacer. Se humanó. Él tuvo el sentido de ubicación del ser humano. Entendió la situación del ser humano. Entendió la situación del hombre. Y vino y se rebajó. Ese es el sentir que debe haber en la iglesia. La humildad, la mansedumbre, la sencillez. Ese sentir es el que aquí se dice el apóstol Pablo. Entonces está diciendo, si él era Dios como Dios, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué se humanó? Él podía haber dicho, yo soy Dios, ¿yo para qué voy a hacer eso? No estimó ser igual a Dios. No tuvo su divinidad por encima de la necesidad del hombre. Escuche, de la necesidad humana. El Señor se entregó, y entregarse es darse, Eso es sencillez, eso es humildad, eso es mansedumbre, eso es lo que nos invita a este capítulo. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya este sentir. ¿Sentir de qué? De humilde. Un ser humano humilde, que se dio a los demás. Entonces, ese texto también nos ayuda a pensar en esa comunidad donde debe suscitarse la sencillez y la humildad y la compasión. Romanos 12:10. Vamos a leer Romanos 12:10. Romanos 12:10 dice así. Dice así: amados los unos a los otros con amor entrañable, fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, la preferencia, el otro es importante, el otro es valioso, el valor de cada hermano, de cada creyente, no importa su condición, es igual, eso da unanimidad, eso da sentido, eso es como el óleo, suaviza todo, el óleo suaviza las relaciones, y oloroso, la fraternidad entre creyentes. Y eso tenemos que trabajarlo como comunidad cristiana, fuerte, porque en las cartas apostólicas eso sí es un énfasis fuerte. En las cartas apostólicas se exige, se enseña esa parte bastante. Y eso es formar bien la iglesia, la aplicación de ese texto. Amén. Vamos a terminar con algo interesante, ya que vamos aquí a volar un poquito. Ya son las 10:30. Y algunos la veo con sueño. Edna tiene sueño, por ahí la pillé. Vea. No. ¿Están despierticos? Sí. A ver, digan todos alguna cosa para saber que están allí. Amén. 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 Están allí. Amén. Amén. Hoy los veo muy callados. Muy atentos. Sí. Esta enseñanza se está grabando. Ustedes pueden pedirle a la hermana coordinadora que se las envíe, porque yo sé que algunos las van a escuchar otra vez. Sí. Para que la repasen. A mí me gusta ver, están escribiendo, mira, están escribiendo. Escriban.
Eso, amén. Bueno, voy a terminar. ¿Qué dice allí? Mira, Luz Esperanza. No leo bien. Ah, los apuntes. Bueno, mire, voy a terminar con algo interesante. Voy a terminar con algo importante que está en la guía. Esta guía fue sudada con mucho interés en que ustedes y yo aprendiéramos eso. Esta guía la pensé mucho. Y la pensé en Semana Santa, trayéndoselas. Y saber lo que queríamos con esta clase del cuidado espiritual. Ustedes saben cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Pablo, cuando comenzó su camino en el Señor, tuvo 2 fracasos como predicador. Pablo fracasó en Damasco y Pablo fracasó como predicador en Jerusalén. No se ganó ni uno. Reaccionaron violentamente contra él y los hermanos desconfiaban de él. Por obvias razones, pero había desconfianza, recelo. No lo querían. Eso pasó en Damasco, ¿se acuerdan? Estoy hablando de Hechos capítulo 9. Entonces, el versículo 19-25 habla que Pablo empezó a predicar de una en Damasco, no era el tiempo de él. Porque todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y Pablo estaba fulguroso, estaba, mejor dicho, lleno, gozoso, estaba en su... Y seguida me abrieron puertas en Damasco y listo a predicar en Damasco y casi lo matan. Lo bajaron por un canasto y se lo llevaron, casi lo matan. En Jerusalén, versículo 26 al 29 del capítulo 19 de Hechos, Pablo también no pudo hacer nada en Jerusalén. Y al contrario, el versículo 30 dice que había desconfianza en él, no confiaban en él. En el versículo 30 había desconfianza. Y allí hay algo que me llama la atención. Vamos a Hechos, capítulo 11. Aquí quiero que llamemos la atención a esta partecita, que ustedes me acompañen en esta idea que quiero traerles a ustedes. Dice aquí el capítulo 11 de Hechos. Bueno, aquí está. Entonces, cuando Pablo estaba allí, algo pasó en ese momento. Entonces, vamos a ver aquí Hechos capítulo 9, verso 30. Hechos 9, 30. Cuando supieron esto, los hermanos los llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿A dónde lo enviaron? A Tarso. Se fueron para Tarso, ¿cierto? ¿Y qué pasó en Tarso? ¿Qué había en Tarso que lo mandaron por allá? ¿Qué había en Tarso? ¿Alguno me puede decir qué había en Tarso? Una iglesia. ¿Sabes cuántos años duró Pablo en esa iglesia de Tarso, donde lo acogieron? Donde lo acogieron, lo entendieron, lo comprendieron. Era su Jerusalén, su iglesia madre. Tarso. Se fue para allá. Lo llevaron para Tarso. Allí a Pablo duró entre 4 y 5 años duró Pablo en Tarso. Escuchen, entre 4 y 5 años duró asistiendo a una iglesia local. Iglesia local. Les pregunto, ¿qué encontraría Pablo en esa iglesia local de Tarso? Después de venir de Damasco, allá no progresó. De Jerusalén lo echaron, lo sacaron pitado de Jerusalén, fuera de aquí, lo querían matar. Y se fue para Tarso. ¿Qué creen ustedes que Pablo encontró en Tarso? Refugio. Refugio. Muy bien. Unidad. Unanimidad, lo entendieron. Hermandad. Hermandad. Armonía. Armonía. Ok. Amor. Aceptación. Paz. Apoyo. Apoyo. Correcto. Apoyo.
Él encontró refugio. Lo comprendieron, claro. Por eso se fue para Tarso. Duró 4 años allá. Dicen los historiadores que duró 4 a 5 años en Tarso. Una iglesia que le daba el apoyo, el ánimo para restaurarlo, para levantarlo, para animarlo, porque venía desanimado. Bueno, yo me entregué, ¿y qué? ¿Yo con esto qué hago? ¿Y para dónde voy ahora? ¿Y qué? ¿Y mi vida qué? Ya no era aquel Pablo reconocido, ya era un hombre que tenía las puertas cerradas, porque las puertas se le cerraron. Las puertas se le habían cerrado a él. En Tarso, a mí esos detalles de la Biblia me llaman la atención, los resalto demasiado, porque hay algo secreto allí, algo que tenemos que entender. Pablo necesitaba una iglesia comprensiva, una iglesia que lo aceptara, una iglesia que lo apoyara. Él necesitaba un lugar de refugio. Con todas sus problemáticas que tenía, necesitaba un lugar. ¿Y encontró eso dónde? En Tarso. En Tarso. Encontró eso en Tarso. Allí estaba. Una iglesia sensible, sí, hermana. Una iglesia sensible. Que lo entendiera, que lo ayudara, que lo sacara adelante. Y cuando hubo el avivamiento en Antioquía, ¿se acuerdan que hubo el avivamiento en Antioquía? Ya capítulo 11 en adelante, cuando Jerusalén supo del avivamiento en Antioquía, mandaron a Bernabé a observar lo que pasaba en Antioquía. ¿Y por qué mandaron a Bernabé y no mandaron a Juan, ni a otro, ni a Santiago? ¿Por qué mandaron a Bernabé? Por las características de Bernabé, hijo de consolación. Bernabé tenía un ministerio hermoso, un ministerio de consolación, un ministerio de compañerismo, un ministerio de armonía, un ministerio de diálogo, un ministerio de apoyo, consolación, paracletos, Espíritu Santo. Era un ministerio dado por el Espíritu Santo donde había compasión, armonía, entendimiento, aceptación. Por eso lo mandaron a él. No podían mandar a otro, porque dañaba el trabajo, dañaba el ambiente en Antioquía, despedazaba esa iglesia. Mandar un hombre que tuviera esa dimensión. Entonces mandaron a Bernabé, ¿cierto? Dice, hijo de consolación significa Bernabé. Y estando cuando Bernabé vio, amén, un hermoso ministerio tenía. No era un predicador bomba, que a veces a uno le gusta, predicador bomba, viene el predicador bomba, el de la... ¿Y qué? ¿Y qué? Hay que ver cada ministerio y valorar cada ministerio, porque cada ministerio es importante, cada ministerio es fundamental en la iglesia del Señor, cada ministerio es fundamental. Ese ministerio de Bernabé era un ministerio apacible, de acompañamiento, armónico, que incitaba a la armonía, a la comunión, a la esperanza, al entendimiento. Cuando Bernabé descubre el avivamiento en Antioquía, ¿a dónde va? A Tarso. A Tarso. Verso 24 y 25 de Hechos 11. Aquí está la clave. Hechos capítulo 11, verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Fue a buscarlo y lo halló. Escuche, fue a Tarso, el territorio, lugar, sitio, distancia, no importó la distancia que había, se fue para allá, para Tarso. Objetivo, la búsqueda de un hombre. La búsqueda, se acordó, dice, él me va a ayudar en este ministerio, él me va a colaborar. Y hallándole, ¿cómo lo halló? ¿Cómo lo halló? ¿Cómo lo encontró? Ahí en la iglesia local. Sencillo, ahí asistiendo al culto. Ahí, sujeto a un pastor, a un ministro. Y se lo trajo para Antioquía. ¿Qué lección aprendemos de una iglesia que restaura, que es terapéutica, que levanta? Tarso acogió a Pablo. Tarso acogió a Pablo.
lo apoyó, lo animó, lo cuidó. Ese es cuidado espiritual, lo cuidó, no lo rechazó, no lo señalizó, venía con sus dificultades, no lo rechazó, lo cuidó, lo protegió, le ayudó, le dio palabra, le dio ánimo y lo tenía allí, ese hermano allí, que hay que cuidarlo. ¿Me escuchan? Sí. Ya volví. Algo pasó. Algo pasó. Hay flipback porque hay otro micrófono prendido, hermano. Aquí le suena a uno re feo. Ah, bueno, apaguen el micrófono. Entonces, quería mostrarles este panorama tan bonito de iglesia local, escuche, el trabajo de todos, iglesia local. Una iglesia que tiene un cuidado espiritual hacia la gente. Eso se llama el cuidado espiritual, el entender, el comprender, el atraer, el apoyar, el animar, el dejar que la palabra forme a la persona, que la palabra estructure, procurar la armonía, la comunión, la unidad para... ¿Aló? Ya, algo está pasando. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Estamos todos ya aquí? Amén. Entonces, Sí. los consejeros, terapeutas cristianos hacen lo que Cristo hizo en la tierra: amar, cuidar, sanar, alimentar, proteger, buscar al que sufre y abrazarlo, ser solidario, a sanar los quebrantados de corazón, como hizo Jesús. El hombre de hoy necesita eso, sentirse que tiene esperanza y protección y guía, sentido de vida. Esos muchos creyentes lo necesitan, que son importantes, que son fundamentales en el cuerpo de Cristo porque son parte de mi cuerpo, porque tienen esperanza, tienen protección, tienen guía, tienen sentido de vida. No son una oveja más, no son una oveja más que solamente da diezmo ya. No, es un ser humano, es un hombre, una persona, un niño. Por eso, cuando el niño aquí aparece, me gusta porque el niño aprende, el que está con la hermana Gisela, porque es importante para nosotros. El niño que está es importante porque es fundamental que él escuche, atraerlo. Por eso hay que atraer, que le guste esto, que le encante. No que diga, tan aburrido eso allá, tan aburridor. No, la iglesia debe atraer la gente, debe atraer el ser humano, no rechazarlo. Esto se llama cuidado espiritual, desde el punto de vista espiritual, psicológico y con las escrituras en mano. Muchas gracias, mis hermanos. Conclusiones: la iglesia es refugio, no lugar de peleas ni de contiendas. La iglesia es la casa de Dios. Amén. Ahí Pastor, yo quisiera dar ahí como un complemento. Sí, señor. Pues como en la ley nos hablaba también de algo muy apropiado, así como un símil acá, y es esas ciudades de refugio, ¿cierto? No sé si ya, como me tocó entrar un poquito tarde, habían hablado de ese tema, pero me parece que, pues, si no lo han hablado, me parece un buen complemento, porque a nivel teológico lo que existía era que una persona que, digamos, no podía estar en cierta ciudad porque había cometido un delito, podía huir a estas ciudades de refugio y de allí, según la ley, no les podían hacer nada, ¿cierto? Entonces, básicamente también hemos visto cómo muchas personas a través de ese cambio de vida y esa ciudad de refugio que se convierte
la iglesia y como ese punto de restauración, claramente ahí las vidas son rescatadas, restauradas, y entonces creo que es una bonita aplicación en comparación pues, a lo que estamos diciendo. Muchas gracias, Imer. Claro, tiene que ver con la relación que tú haces. Mire, la ley de Dios es tan constitutiva de la protección de los derechos humanos. Si usted va a hablar de derechos humanos, tiene que ir a la ley. La ley protege al huérfano, protege a la mujer, a la viuda, protege al individuo, protege al inocente. Y ese que había matado a alguien por allí, sin querer, sin intención, tenía derecho a ser protegido. Entonces Dios dice, hagan unas ciudades donde la persona que cometió un delito no intencional, escuchen, no intencional, busque un lugar donde lo protejan mientras tanto, para que se le haga un justo juicio. Eso era la ley equitativa, derechos humanos. Por eso el pobre tenía protección. Por eso el que mataba a un animal tenía que pagarlo. Había protección a los derechos humanos, al trabajo. La ley es algo que desarrolla todo un sistema de qué es el hombre, la humanidad. Y esa ciudad de refugio tiene un contexto de derechos humanos, de la parte constitucional, el derecho a la protección al inocente, que hay que protegerlo y darle un debido proceso en la ley, en el derecho. Me parece eso interesante en la ley mosaica, fundamental. ¿Entendés? En la salud, en el descanso, todos los días trabaja, descansa un día para que te recuperes. Pero los judíos lo cogieron por otro lado. Es un elemento netamente de salud del cuerpo para restaurarlo. Todos los días trabajando, dale gracias a Dios por eso. La ley hay que entenderla de esas dimensiones importantes. Gracias, Imer, por tu aporte fundamental. ¿Alguien más quiere aportar algo? Amén. Amén, mi hermano. Pues yo a través de escuchando la enseñanza veo la necesidad que tenemos de llegar a ese lugar de refugio que es la iglesia y no conformarnos de que fui bautizada, de que me arrepentí, me bauticé y recibí el Espíritu Santo y ya. O sea, veo la necesidad de cada que tengamos la oportunidad de estar en renovar el Espíritu Santo, que estemos de continuo, que nuestras vasijas estén llenas de la presencia de Dios, es muy importante. Para restaurar. Es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia es para restaurar, para acompañar, para animar, para cuidar, para proteger. Ese es el ministerio de la iglesia local. Ese es el ministerio. Amén. Hermano Eduardo, viendo pues también la hermana que estaba expresando algo de la importancia de la presencia de Dios. Recordemos que en Timoteo el apóstol le dice que le aconseje que avive el fuego del don de Dios que está en él. Y el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es algo donde el apóstol le recuerda a Timoteo que debe de estar continuamente avivado por algo, ¿no? Sí, señora. Podemos ver que debe tener esa espiritualidad, esa armonía para poder seguir como lo hacía su abuela, su mamá y él mismo, ¿no? Sí, ese hermana Claudia, ese avivar el fuego del don es activa tu don que tienes, ponlo en acción, ejecuta el don que tienes, ponlo en funcionamiento, no lo tengas ahí guardado. ¿Y dónde se ejecuta? Pues en la iglesia local, desarróllalo. Entonces, porque el don de Dios tiene que ejercerse con todos esos elementos importantes, con el poder de Dios, con el amor de Dios y el dominio propio, que es el control de uno, el control para no creerse uno perfecto, ni subestimar a los demás, porque eso es el dominio propio, ¿no? Porque cuando alguien puede tener
la unción del poder de Dios puede caer en la ostentación de que se siente muy poderoso. O alguien que desarrolla amor se puede sentir que es muy excesivamente compasivo. Entonces dice, y dominio propio, o sea, ni lo uno ni lo otro, el equilibrio sensato. Y en el ministerio los dones son para eso, el don es para mantener un equilibrio, ni mucho allá ni mucho acá, equilibrado en el Señor. Eso se llama ponlo activo, dinamízalo para el servicio de los demás. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, mis amados hermanos, ya son las 10:45 de la noche. ¿Cierto? No más. Uy, son las 10:50, que ya son las 10:50. Vamos a terminar la clase. Ya el día lunes les haré llegar a través de la coordinadora algunas preguntas de la clase de hoy para que me la desarrollen. Algunas preguntas, unas 5. Voy a hacer unas 5 preguntas sobre la clase de hoy para que ustedes sepan que deben respondérmela. Muchas gracias por estar aquí en la clase. Les agradezco